Hola Susana, bueno, para empezar quiero que nos cuentes sobre tu vida. Hola, bueno, te voy a contar lo que fue el testimonio de una dura y triste situación que yo viví hace muchos años. Bueno, para comenzar, tengo tres hijos, me dedico al transporte, soy chofer y ahora estoy casada, de los cuales tengo 17 años de matrimonio y 10 de ellos fui víctima de violencia, fui víctima de golpes, y lo único que yo necesitaba era sobrevivir en ese tiempo. ¿Por qué dices que era importante seguir vivo en ese tiempo? Porque llegué a ser víctima o sea, de los golpes, llegué a ser pisoteada, humillada. Entonces yo lo único que yo necesitaba en ese tiempo era vivir para mis hijos, o sea, sobresalir para poderlos sacar a ellos adelante. ¿Qué tipo de violencia fue la que sufriste? Psicológica, sexual y física. ¿Qué es para ti la violencia intrafamiliar? Para mí la violencia intrafamiliar es algo oscuro, es algo negativo que se vive en muchas familias, en muchos hogares que en tiempo pasado era algo normal. O sea, algo que todas las familias llegaban a tener ese tipo de vida y lo creían normal. ¿Por eso, por eso creías que era normal tu violencia intrafamiliar? En ese tiempo así es, yo pensé que era parte de una sociedad, de una familia, a pesar de que mi familia de mis padres nunca vivía algo así. Pero yo lo tomé en ese tiempo como que me tocó a mí, ese era mi destino y tenía que soportarlo por el hecho de tener mi familia. ¿Cómo empezaron los síntomas de violencia? Al principio me empezaron a controlar, o sea, me empezaron mi esposo me decía que no tengo que tener ciertas amistades, empezó a cortarme o sea, no permitirme salir. Me decía que no quería que me siga llevando con mis amigos, con mis amistades de ese tiempo. Empezó por ahí todo. Entonces empecé a quedarme ya prácticamente sin amistades. Tenía mi familia, pero también continuó con eso, con las restricciones de las visitas familiares y cosas así. ¿Y en qué se transformó todo este tipo de violencia? Yo me volví sumisa. Después empezaron los golpes, empezaron los celos absurdos. ¿Quién te ayudó a darte cuenta que sufrías de violencia intrafamiliar? Eh, yo mismo, porque yo veía a mis hijos crecer y el impacto que tenían ellos. Eso fue lo que me hizo despertar o sea, darme cuenta de que es algo que no quiero yo para ellos. ¿Acudiste a algún centro por algún golpe? Nunca, ¿Lo denunciaste alguna vez? tampoco, nunca lo hice. ¿Y por qué no lo hiciste? Tal vez por la falta de apoyo, por el hecho de que yo me sentía en ese tiempo, mis hijos eran pequeños y me sentía sola. Entonces no tuve un apoyo familiar ni nadie que me impulse a hacerlo. Tal vez el miedo o ese tipo de cosas. Entonces no se te pasó por la mente denunciarlo o sí. En un tiempo sí, pero yo pensé que si yo lo hacía eso me iba a ir peor, o sea, iba a ser peor en ese tiempo. ¿Él te decía que iba a ser peor o Sí, tú lo pensaste? él me decía. ¿Y qué sentías cuando te lo decía? Era una amenaza y mejor evitaba y dejaba que las cosas pasen y lo hacía cada vez más normal. ¿Ya la violencia intrafamiliar también iba dirigido para tus hijos? Más en tipo más psicológico que físico. ¿Por qué crees, perdón, cómo se sentían tus hijos con esta violencia intrafamiliar? Fatal. Ellos sufrían mucho. ¿Qué fue lo que sucedió hasta que dijeras basta? A ver, pausa.
fue el día en que mis hijos me defendieron. Se enfrentaron a su padre. Ese fue el día. ¿Qué piensas que es necesario para que no haya más violencia intrafamiliar? Amarse a uno mismo. El saber que, el identificar que uno es muy importante, uno es muy valioso y que de uno depende muchas personas que están atrás de ti. Yo creo que eso es lo más importante. ¿Cómo enseñas a tus hijos que no estaba bien la violencia intrafamiliar? Dándoles amor, entenderles, conversar con ellos, pero para mí la base principal es el amor. Hacerles sentirlos que son muy amados. Ahora, ¿cómo te sientes en casa? De igual forma, tus hijos, ¿cómo se sienten? Esa etapa de la violencia fue una pesadilla, una época de pesadilla. Pero hemos despertado, ahora somos felices, todo ha cambiado y hay felicidad. ¿Cómo crees que ayuda esta entrevista en el proyecto para disminuir la violencia intrafamiliar? En que todas las mujeres podemos, o sea, no solo mujeres, todas las personas podemos ser víctimas de algo así. Pero con esto yo puedo decir que con esta entrevista se da a entender de que sí se puede sobresalir, de que una conversación o el amor que hay entre la familia se puede salir adelante. Yo creo que con este testimonio habrán personas que piensan que van a vivir toda la vida así, no es así. Hay un límite que se debe poner uno mismo. Hay un límite porque nosotros tenemos hijos y nuestros hijos necesitan vivir en un hogar que esté rodeado donde haya amor y, y eso poner un alto, un basta, no permitir, o sea, no dejar al primer síntoma de una violencia, no dejar que pase, no permitir que pase ni una sola, mucho menos años. Ya listo, Susana, gracias por tu testimonio. Di lo que sientes, o ese silencio estará en ruido toda la vida. No se olviden de suscribirse al canal, darle like y visitarnos en nuestra página oficial. No dejes marcas, deja sonrisas, para ayudarnos a crecer en nuestro proyecto. Gracias.